¿Por qué no las van a poder ver? Porque, bueno, el internet está muy lento, no carga y lo que ven son puntitos, porque la presentación es interactiva. Entonces, no hay problema, vamos a desarrollar la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, vamos a irla aclarando. Recuerden que acá en el Instituto Claustro nos caracterizamos por una educación inclusiva, participativa, en la cual el facilitador aborda los diferentes temas y los estudiantes nos aportan desde su punto de vista tanto académico como laboral aquellas situaciones que nos permitan hacer un estudio realmente significativo. El día de hoy vamos a conversar acerca de cómo afecta la salud mental y desde el punto de vista epidemiológico estos cambios que han surgido a raíz de la pandemia del COVID del 2019. Mi nombre es Mauampi Guzmán y voy a acompañarlos el día de hoy. Recordemos que desde la pandemia, desde el COVID, el comportamiento psicológico de las personas ha variado en muchísimos aspectos, caracterizado primeramente por el miedo, la preocupación excesiva, el estrés, aquellas respuestas que en ese momento eran totalmente normales debido al impacto de la situación que ocurre a nivel mundial. Además de esto, nos enfrentábamos a una incertidumbre ante esta situación inminente de crisis. Por esa razón, se normalizó aquellos sentimientos y aquellas sensaciones que generaban sintomatologías de ansiedad y de depresión por aquel temor de contraer el virus y por la suma de pérdidas de vida a nivel mundial. Esto, a su vez, hizo que la cotidianidad cambiara y que estos esfuerzos que nosotros, desde el punto de vista de salud física y de salud mental, hiciéramos esfuerzos para poder contener aquella propagación del virus. De hecho, a todas las personas que en aquel entonces tuvimos la oportunidad de trabajar en pandemia, recuerden que, bueno, nos ponían unos uniformes como si fuésemos hacia la NASA, eh, con aquellos guantes, con aquellos zapatos, con aquellas, incluso con cascos especiales para poder respirar y para atender a las personas que en ese momento estaban contaminados y que de alguna forma generó en todos nosotros cierto temor porque al salir de las instituciones o teníamos que bañarnos dentro de la institución en un área que no estuviese contaminada y luego al salir incluso sentíamos que teníamos como esa posibilidad de contagio y eso hacía que nosotros el comportamiento cotidiano cambiara. De hecho, a raíz de eso, muchas personas, incluyéndome, tenemos dentro de la cartera siempre un alcohol absoluto, que era algo que se utilizaba muchísimo, aparte de, bueno, del tapaboca correspondiente y de las medidas de prevención que no permitían que nosotros saliéramos de esa pandemia. Ante estas realidades, ante el distanciamiento físico que afecta en todo aspecto a nosotros los seres humanos, que somos individuos biopsicosociales, caracterizados precisamente por aquella interacción social, por aquel contacto físico que es tan necesario, especialmente con nuestros familiares, y cuando hay personas que no se encuentran en el país, sino que habían migrado en aquel entonces, aumentaba el miedo por aquella situación en la cual no se sabía si se podía ver nuevamente al familiar que estaba distante.
Ante estas realidades, ante esta situación, hubo también casos de desempleo temporal, hubo cambios en la educación de los niños, hubo también un periodo de adaptación en los que en algunos países incluso hubo aumento de la violencia de género, hubo aquella situación en la cual muchas personas estaban adaptados a un trabajo diario fuera de casa y tuvieron que adaptar esta situación a un teletrabajo. En aquel entonces, en muchos países era algo innovador y que no se conocía mucho. Y que en universidades como la Universidad Intercontinental del Perú ya se aplicaban desde el aspecto de medicina integral como en el aspecto del área mental, psicología y psiquiatría. Además de esto, numerosas organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, junto con los colaboradores a nivel mundial, brindaron orientación y asistencia en las diferentes áreas para apoyar el bienestar mental de los seres humanos. Dentro de esas intervenciones que se realizaron con pandemia, en el aspecto de psicología y en el aspecto del apoyo social, se aplicaba muchísimo lo que es la psicología de emergencia, en la cual dejábamos a un lado cualquier otra situación que tuviese el paciente y abordábamos directamente la situación que estaba pasando el paciente. Muchas veces por aquella situación en la cual no podía salir de casa y entonces tenías como aquel encierro a nivel físico y a nivel mental. Además de ser el COVID una amenaza tanto para la salud física como la salud mental, sociedades enteras se vieron gravemente afectadas por esta crisis, abordando con urgencia las consecuencias socioeconómicas, el miedo de la propagación, las preocupaciones asociadas y que han generado un impacto indudable en la salud mental de la población. En los aspectos psicosociales relacionados con la seguridad, hablamos de aquella comunicación de riesgo en las cuales, por ejemplo, las personas que trabajaban con personas de la tercera edad veían cómo en muchos casos la mayoría de la población con la que trabajaban fallecían. Asimismo, las personas que trabajaban, aquellos médicos que trabajaron con la parte inmunológica, también veían cómo sus pacientes en terapia intensiva o en UCI generalmente morían, y cuando nosotros prestábamos un equipo multidisciplinario de apoyo, médicos y psicólogos, podíamos observar cómo los pacientes necesitaban la asistencia debido a la ansiedad que les generaba ver que otros pacientes con condiciones similares podían fallecer. Muchos incluso por la parte de la depresión o de la ansiedad que les ocasionaba riesgos psicosomáticos en esos aspectos. Existe también el apoyo mutuo de estrategias múltiples psicosociales en las diferentes comunidades y que también hubo información y recomendaciones para aquellos grupos vulnerables o aquellos identificados como en situación de riesgo. Se utilizaron numerosos mecanismos de apoyo que no estuvieron focalizados como tal, como por ejemplo, atención sanitaria remota o presencial desde el primer momento, intervención humanitaria para superar aquellas brechas de salud mental, las primeras ayudas psicológicas adaptadas en el COVID por parte de los profesionales de la salud de forma presencial o a distancia, y aquellos servicios especializados en la salud mental, fuese psicología, psiquiatría o conserjería. Y además esta adaptación que el paciente siempre tiene en cuanto a la barrera que existe entre un ordenador, un teléfono móvil y realmente si el paciente va a tener un
una buena atención. Para eso nosotros aplicábamos consentimientos informados en el cual a los pacientes se les informaba acerca del procedimiento y además se les garantizaba la privacidad. Aunado a esto, sabemos que existió una atención de urgencia presencial y la continuación de los tratamientos preexistentes que eran necesarios para la supervivencia de los pacientes. A nivel mundial, existió aproximadamente en la historia de las Américas, hace unos 75 años aproximadamente, un virus que ejerció una presión enorme en este tipo de situaciones, en las cuales se luchaba por obtener una atención adecuada y por preservar la vida lo mayor posible. A nivel mental y a nivel del bienestar psicosocial de las poblaciones que realmente se vieron afectadas en la medida de la adversidad, se introducen en las diversas comunidades las medidas de cuarentena domiciliar, aquel distanciamiento físico, el aislamiento hospitalario, en la cual el paciente tú le veías la alegría cuando tú llegabas porque en muchas ocasiones estaban aislados con plástico y solamente podíamos pasar aquellas personas que tuviésemos la preparación y la indumentaria necesaria para hacer ese acompañamiento a aquel paciente. Además de eso, era necesario las dificultades para garantizar esa disponibilidad de medicamentos, aquella preocupación constante por infectarse o incluso por infectar a otras personas, y en algunos casos una porción pequeña, pero no menos importante, de reacciones que incluso pueden prolongarse a la actualidad, en las cuales se desarrollaron por primera vez aquellos síntomas y signos de ansiedad en personas que nunca habían sentido esa situación y que actualmente aún padecen de ese estrés postraumático ocasionado por esa situación pandemia. Se desarrollaron numerosas estrategias para responder a las necesidades de la población, en las cuales se ofrecían esos apoyos complementarios y en diversos grados. Además, aquellas pirámides en las cuales la cúspide era el servicio médico especializado, aquellos mecanismos de apoyo focalizado de persona a persona no especializado, por ejemplo, aquel personal que no era personal necesariamente médicos o especialistas de salud, pero que garantizaban la limpieza de esos lugares, aquel personal que preparaba la comida en aquellas instituciones, que fue también sumamente importante. El fortalecimiento de los mecanismos de apoyo en cuanto al paciente y a los familiares, y aquel aspecto psicosocial relativo a los servicios básicos y a la garantía de seguridad que nosotros desde aquel punto pudiésemos ofrecer. Dentro de las intervenciones que se realizaron, había un marco regulatorio nacional en el sistema sanitario y educativo. Recordemos también que hubo un auge adaptativo en cuanto a la educación, en la cual en muchas ocasiones se dio educación a distancia. Las intervenciones se debieron dar acorde a las necesidades concretas e identificadas en los distintos grupos de personas. Se realizó además evaluaciones rápidas, seguimientos, test en cuanto al análisis de la salud mental y el apoyo psicosocial. Además, aseguración de la preparación de actividades de respuesta que fueron monitoreadas y evaluadas con el fin de mejorar la efectividad, priorizando acciones en función de aquellas necesidades que fueron determinadas en diferentes sitios, utilizando además recursos, las diferentes guías para garantizar la continuidad de ese tratamiento.
de aquellos trastornos preexistentes que además afectaron en ocasiones desde el punto de vista mental, neurológico y en otros tantos por el uso de sustancias. Se utilizaron diversos medios, apoyo psicosocial, medios remotos, entre otros. Además, la adaptación de los mensajes y las formas de comunicación diversas, considerando las particularidades de un aislamiento preventivo, garantizando a su vez la prioridad a nivel epidemiológico y a nivel de la salud mental, asegurando a su vez el enfoque de la garantía de los derechos humanos, las oportunidades del desarrollo de diversas redes de salud, especialmente de salud física y mental, garantizando a los familiares y a el individual o a los individuos que padecían esta situación. El principio básico de no hacer daño siempre debe estar respaldado. En cuanto al aspecto psicosocial, hubo una aseguración de esa satisfacción de necesidades básicas: el agua, el abrigo, los alimentos, el saneamiento básico, entre otros, para garantizar entonces los derechos humanos. Además de esto, se promueve la inclusión y se desalienta a la discriminación social de las personas infectadas y de los familiares. La información constante sobre las líneas en cuanto a la mejora de los pacientes y el personal médico y el personal de salud que estuvo a disposición en pandemia. Además de esto, es esencial la intervención para facilitar esta promoción de seguridad y la garantía de esta misma seguridad en las diferentes comunidades, el acceso a información fiable acerca de los virus y los servicios de los derechos, que fue fundamental. En cuanto al personal, evidentemente existía cierto temor de nosotros, personal de salud, en cuanto al contagio. Sin embargo, dentro del mismo grupo de apoyo de salud, ya hubo momentos en los cuales las personas decían, bueno, hay que comer porque si no comemos acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos pensar que al salir de la institución o al atender a un paciente con todo la indumentaria necesaria, con toda la garantía de seguridad y además con las medidas de prevención, vamos a tener aún bacterias en las manos, porque era algo que también surgía. Este personal que interviene en las autoridades locales, en los equipos comunitarios, en los diferentes equipos de respuesta de primera línea, fuerzas de seguridad, bomberos, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, periodistas que transmitían incluso la información para que la población en general tuviese al día con el auge informativo dentro de lo que se podía hacer. Era necesario también la atención de los impactos psicosociales a las personas afectadas directamente por el COVID. ¿Cómo veía esa persona afectada por el COVID la posibilidad de supervivencia? ¿Cómo llevar a cabo realmente, cómo voy a salir yo de esta situación si veo que a mi alrededor están muriendo pacientes? ¿Cómo llevo yo esta situación? ¿Cómo nivelo mis niveles, valga la redundancia, de ansiedad? ¿Y cómo controlo la depresión cuando mi entorno estoy viendo cómo decae? Identificar también los factores de riesgo, la vulnerabilidad, para fortalecer esas redes de apoyo a nivel familiar. Hasta el momento, ¿quiénes de ustedes pertenecen al personal de salud? ¿Quiénes de ustedes tuvieron alguna situación relacionada con esta situación a nivel mundial? ¿Cómo les afectó a ustedes el COVID? Y actualmente ustedes tienen familiares o incluso
ustedes mismos han hecho alguna modificación en cuanto al nivel personal a raíz de la pandemia. Bueno, en mi caso, doctora, yo tuve dos colegas con los que compartí algunos años en el área de epidemiología, Uh -huh, que me parece increíble hasta el día de hoy porque éramos casi de la misma edad. Entonces ellos fallecieron justo en el 2021. No, ni siquiera fue en el pico más alto de la pandemia. uh -huh. Y bueno, en la actualidad, dos de mis colegas, pero bueno, no hemos tenido contacto, sino solo remoto, pues aparentemente pues hay un incremento de los picos de incidencia de COVID. Y entonces están en este momento con COVID. Entonces, no fueron la semana pasada al trabajo y entonces, pues bueno, vamos a ver porque me toca viajar con uno de ellos en esta semana, a ver si se ha recuperado para poder viajar con él. Si no, pues tendría que reprogramar la visita que tenemos planeado hacer. Eso de forma particular y a mí solo me dio una vez en el año 2022, en diciembre de 2022, y me he puesto todas las vacunas, pues sí. Y bueno, lo que nos ha obligado pues a esto es a manejar este tema de las plataformas virtuales, pues no, y a trabajar Ajá. de forma remota. Eso que quizás es lo que haya incidido más en lo personal, el cambio. Gracias, Carlos. Bueno, fíjate que cómo afecta ya, Andrea, ya te vamos a dar la palabra, cómo afecta en todo ámbito, porque fíjate, sin importar la edad, eh, se contaminaron de alguna manera, a lo mejor trabajando incluso, y fallecieron, cosa que en ningún momento pasa desapercibido y que nos lleva a nosotros a hacer una modificación, a tener más cuidado, a hacer el uso de las vacunas, aun cuando esas vacunas también han generado que personas que eran sanas, ahora tengan gripe constantemente, ahora tengan dolencias y que lo que impacta es que en el momento de colocarse la vacuna, es decir, al momento de la pandemia 2019-2020, no generó ningún efecto colateral y ahora, ya que han pasado casi 2 años, las personas están viendo esos cambios y que realmente son tangibles, porque es como si en esas personas el virus ha evolucionado de esa forma, aun cuando ya no es algo mortal, sí le genera ciertos problemas de salud. Andrea, te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, yo no trabajo en el ámbito de la salud pública, pero sin embargo, trabajé en un supermercado y planta de alimentos. Soy de la parte de control de calidad. Okay. Panamá obligó a la línea de nosotros de producción de alimentos o en lugares donde había mucha aglomeración, crear un grupo de trazabilidad. Teníamos que ir mucho de la mano con recursos humanos en manejar los posibles empleados que se enfermaban, darle seguimiento. Eso era Okay. llamar continuamente a los empleados. Teníamos que mandarles kit de redecilla, tapaboca, todo, los químicos. Entonces yo sentí una presión de parte de mi jefe como, están bien, están sanos, ¿cómo les va? ¿Están felices? Porque era muy importante que ellos tuvieran el ánimo fuerte porque así la parte de las endorfinas y lo demás ayudaba a la parte inmunológica, era lo que tratábamos de hacer. Entonces también se involucró mucho en eso. Gracias a Dios nadie murió en el trabajo de eso. Sin embargo, a nivel personal de mi familia, una de mis primas se puso mala. ¿Qué sucede? Que ella se hizo 2 pruebas. Fueron hasta la casa, le hicieron su hisopado y las 2 muestras le salieron negativas. Y después, cuando ella realmente se sentía mal, ella me llamó y me dijo, Andrea, yo siento que no respiro bien. Nada más logré hablar con ella un poco, se internó y más nunca salió. Tenía 32 años en ese momento. Entonces, era una de mis primas que yo me crié con ella y fue bien fuerte. Fue Claro. fuerte. Uh-huh. Y que fíjate tú que hubo un cambio también desde tu perspectiva, porque en el ámbito laboral viste el cambio y en el ámbito personal también viste ese cambio, de ese Sí. aislamiento, de ese temor y que sí generó consecuencias y que tal vez ahora no hablemos tanto de esa situación, pero que realmente sí hubo allí una situación que a nosotros nos eh, podemos observar como un cambio. Sí. Sí, la mentalidad de la gente.
A veces hubo unos casos, yo lo que puedo, pues la empatía humana es lo más accesible, pero había personas que eran muy resilientes, aceptaban la situación, tengo que estar aislado, llamaban, tranquilos. Habían otros que había que estar llamándolos porque ellos necesitaban hablar con alguien, porque se ponían mal, se abrumaban, y esa parte era una carga emocional fuerte porque tú lo tratabas de ayudar, pero a veces la dependencia de ellos hacia ti en ese momento de vulnerabilidad exigía mucho de lo que tú podías dar, porque tú tenías que trabajar en tu día a día y encima como ser casi como un apoyo psicológico en esa parte. Entonces tú también estás tratando de enfrentar tus situaciones, el no enfermarte tú, era como mucha la carga. Se Es aprendió mucho, correcto, es pero también correcto. era demandante. Perfecto, Andrea. Muchas gracias por tu aporte. Bien importante también. Raiza, te escuchamos. Buen día. Y bueno, para contar un poquito mi experiencia, como la compañera habló de la trazabilidad, acá en Panamá, MINSA y la Caja del Seguro Social crearon los hoteles hospitales. Entonces Ok, llamaron a psicólogos y trabajadores sociales para ver la parte psicológica y también lo que podía esto cambiar en la dinámica familiar de esas familias de los infectados. Y yo soy trabajadora social y bueno, desde allí pude ver pérdidas, eh, como había desconocimiento sobre la enfermedad los primeros días, se le da ok, un periodo de tiempo al paciente y cuando se recuperaba su familia debería ir a buscarlo. Entonces, ok. ahí entramos nosotros porque muchas familias no querían que los pacientes regresaran a sus casas, porque En el temían de temor. que también iban a ser contagiados. También tuvimos en la línea, en la misma caja del Seguro Social, entonces allá la información era para ver la recuperación, si necesitaban medicamentos, si se habían complicado. Ok. Y ahora que ha pasado la pandemia, entonces, como en la caja de Seguro Social nosotros llamamos prestaciones económicas, lo Ujú. que nos llegan son los expedientes de los fallecidos. Entonces, si ese fallecido no tuvo ningún familiar, su mamá o su papá tiene derecho a solicitar una pensión de sobreviviente. Entonces, Ok. esos son los casos que ahora nos están llegando. Como las consecuencias o las secuelas de aquel plan que idearon. Sí. Correcto. Gracias, Raiza, a Carlos y a Andrea. Fíjense que actualmente siguen afectando aquellas secuelas de esa situación que pasó hace algunos años. Y como les indiqué, esas también las vacunas en algunas personas no hubo incidencia, pero en otras sí. El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró estado de pandemia por COVID-19. El rápido avance de esta enfermedad, que es altamente contagiosa y que ha sido calificada por los entes gubernamentales, por la prensa internacional, como una crisis sanitaria más grave de lo que en siglos anteriores había surgido, podemos decir que esa crisis global generó en las diversas instituciones gubernamentales y entes el establecimiento de medidas urgentes con el fin de proteger a la población y a su vez de frenar el avance significativo de aquella enfermedad. Sin embargo, la afectación de la salud poblacional, el deterioro social debido a las diferentes medidas, especialmente al aislamiento y lo que hubo también como impacto económico, aquel estancamiento de los diferentes servicios sociales, como por ejemplo en la parte educativa, habían zonas donde realmente no había esa posibilidad de hacer ese avance tecnológico y entonces hubo una, un estancamiento en cuanto a esa situación. También se dio que por motivos de pandemia, en materias que realmente necesitan la práctica,
no se haya llevado a cabo de manera correcta esa situación. El objetivo de esta clase del día de hoy es que nosotros podamos ver que en el transcurso de esa pandemia, a nivel epidemiológico y a nivel psicológico, hubo cambios y que esos cambios actualmente nos afectan. Nos afectan de forma negativa, como son los signos y los síntomas evidentes de aquella inquietud, de aquella ansiedad, esos principios que se dieron. Y además de esto, también se dio en el auge del teletrabajo, que es un aspecto positivo, porque generó nuevas vacantes, no importa en qué lugar del mundo tú te encuentres, siempre y cuando tengas los métodos necesarios para llevar a cabo esta situación. También en la rama de la medicina y de la psicología se ven estos avances debido a que tanto médicos como psicólogos podemos realizar la atención pertinente a los pacientes en diferentes ámbitos. Durante la pandemia, a nivel político, científico, académico, profesional, se han discutido y se han propuesto medidas para el cuidado de la salud física. Y además se han innovado en alternativas psicosociales, como es el hecho de convivir bajo el contexto de emergencia. Dicha situación ha impactado en el estado psicológico de las personas, de los grupos e incluso en organizaciones. De hecho, una de las consecuencias más importantes de la pandemia ha sido el surgimiento de trastornos emocionales y que estas emociones se han generado desde el ámbito negativo como ansiedad, miedo, inseguridad, incertidumbre, que en general ha generado situaciones de preocupación y en niveles más avanzados de trastornos de ansiedad en los ciudadanos de diversas partes del mundo, y que además señala que existe una teoría o un sistema inmune en el aspecto conductual y cognitivo, en el aspecto emocional, que ha sido un escudo para poder enfrentar este tipo de enfermedades contagiosas. Junto a esta teoría y la identificación de rasgos de estrés a nivel extremo, también se han desplegado ciertos comportamientos de protección ante el riesgo de contagio, que incluso pueden transformarse en conductas discriminatorias, y que estos comportamientos a su vez influyen en la adherencia de las medidas de prevención. El impacto desde el punto de vista psicológico en la población por el tema pandemia ha recibido atención en cuanto a las investigaciones, en cuanto a las fechas en los reportes o las cantidades importantes de los diversos estudios que se han realizado, y que además de esto, desde un punto o desde un factor psicológico y epidemiológico, han hecho un auge o un cambio, y que este auge o este cambio se produce desde este siglo XXI, en donde el mundo realmente se ha visto de alguna manera golpeado por estas dos pandemias en los diferentes niveles, en un periodo corto o en un periodo largo, clarificando que pueden existir diferentes afectaciones, especialmente desde la rama psicológica, en la población, y que además de esto vamos a hacer en la parte profesional frente a una planificación en respuesta psicosocial en base a investigaciones existentes. Si nosotros realizamos investigaciones desde el aspecto psicológico,
nosotros vamos a saber que el individuo como ser biopsicosocial, es decir, biológicamente, viene con una carga genética que va a permitir que al momento de nosotros ser incluidos en una familia y el sistema de crianza, va a desarrollar el aspecto social y psicológico, y que nosotros vamos a necesitar ese contacto físico que se vio afectado de alguna forma en pandemia. También vamos a saber que en cuanto a esa revisión sistemática de esos estudios que se reportan, vamos a conocer que existen cantidades de personas afectadas en diversos aspectos de la vida cotidiana y que nosotros como profesionales, en este caso mi persona como profesional de la salud, vamos a ver que a nivel mundial existe una incrementación emocional en la disminución de las emociones positivas y el aumento de las emociones negativas, la disminución de la felicidad, del sentimiento de seguridad, de la confianza y de la satisfacción vital. Hay un aumento general de lo que es ansiedad, ira, miedo, soledad, desesperación y un miedo colectivo. En el aspecto conductual, vamos a hablar nosotros de un agotamiento físico, vamos a hablar de una disminución de actividades de ocio, de la tendencia a rechazar la vacuna a los hijos o a los padres, excepto cuando existen enfermedades bases. Desde el aspecto cognitivo, aumento de la desconfianza, aumento de las creencias religiosas, aumento de la evaluación de riesgo o negación de este, incertidumbre, decepción, mayor preocupación por la salud y la familia, mayor frecuencia de pensamientos y temor a la muerte, preocupación por falta de apoyo en grupos específicos, especialmente en el caso de inmigrantes, valoración de las medidas de protección en las diferentes campañas de salud, pero bajo la confianza de la eficacia, temor a la desinformación en cuanto a la salud mental, auge en la depresión, en el estrés, en la ansiedad, en los trastornos del sueño, autoagresión, aumento de cantidad de suicidios, síntomas obsesivos compulsivos, dificultad para lidiar con duelos. Por esa razón, la organización de la institución de salud para minimizar estos síntomas, crea o aborda planes en las diferentes instituciones de salud para prevenir el riesgo y para, desde el punto de vista laboral, disminuir la sobrecarga del trabajo para evitar este temor a contagiarse. En la parte psicosocial y comunicacional va a existir una distorsión en los medios comunicacionales y hay una influencia en los medios de prensa en cuanto a la pandemia. También una discriminación en el acceso de programas de salud para la pandemia, especialmente en personas con enfermedades o discapacidades mentales. Para cerrar, de las personas que están acá, ¿quiénes me pueden dar un cierre acerca de lo que se habló el día de hoy acá para ver si realmente en el Instituto Claustro estamos aplicando el aprendizaje significativo? Bueno, doctora, yo creo que lo primero que estamos viendo de aprendizaje es esta modalidad, ¿no? Que se ha aperturado, como usted bien lo manifestaba hace un momento, pues estas plataformas se incrementaron mayor su uso tanto para educación primaria, secundaria, universitaria, ahora de posgrado también. Entonces, eso es muy importante porque nos enseñó, pues, y al día de hoy, pues, hay trabajos, como usted bien manifestaba, incluso hasta híbridos, pues, o sea, hoy por eso pueden ser. Claro, hay sus bemoles, ¿verdad? Hay cosas que son evidentemente prácticas que se pueden hacer.
Pero pienso yo que el inicio, igual lo veíamos anteriormente con la ingeniera que estuvo, que le precedió, pues, o sea, hay un inicio, pues, el cual estimula, incentiva, propicia, pues, para que uno desarrolle, pues, el pensamiento, y digo yo, en esta clase epidemiológico, desde Ajá. un punto de vista psicológico también es salud mental. Más que todo eso. Gracias, Carmen. Carlos, gracias por tu intervención. Es importante, fíjate, del enfoque que tú le estás dando, en vista de que es necesario un equipo multidisciplinario. Y eso se debe aplicar en todas las ramas. Ciertamente el factor de médico es importante, pero en este tipo de situaciones en las cuales también requerimos cierta orientación e incluso apoyo emocional, la labor del psicólogo también es importante. Raiza, vamos a escucharte y vamos a darle oportunidad a otra persona para cerrar el día de hoy. Y me parece muy interesante porque como se estuvo hablando en la clase, Uh-huh. es como que una pandemia trajo otra pandemia. O sea, las secuelas que pudo haber dejado el COVID Uh-huh. ahora es en la salud mental. Muy O sea, bien. se dicen muchas cosas de las vacunas, o sea, la población, es la información que cuando la población va al consultorio especula, ¿no? De Ok. que es la vacuna, pero sabemos que fue el momento y de las cosas que se vivieron y que todas las personas no estaban preparadas para todas esas para esos determinantes pues que hubo en ese tiempo y que ahora estamos viendo las consecuencias a través de la salud mental. Muy bien, Raiza. Gracias por tu aporte. Escuchamos a una persona más para cerrar. Hermes, desde tu perspectiva, cuéntanos qué aprendizaje significativo tuviste en la clase de hoy y además, ¿qué información nos puedes brindar, Hermes? Te escuchamos. Ok, bueno, de la clase de hoy, más que todo, enfocarnos a ver lo que es el ambiente psicosocial de cada personal de salud durante su participación, cómo enfrentó los miedos uno más que todo, y ver en su círculo familiar qué intervención también se daba o presentaba, ¿no? Creo que era un pantallazo para ver cómo 2 años después de haber presentado esta pandemia COVID, aún vemos en las calles personas que no se han quitado la mascarilla, personas que aún persisten limpiándose las manos constantemente con la gel alcoholada o el alcohol. Uh-huh. Que son, a pesar de todo, como usted lo dijo al final, la salud mental sí ha afectado, que lo vemos ahorita mismo en estadística, que está sobrepasando en cuanto a la morbilidad lo que es la patología cardíaca. Esto ha conllevado a que ese crecimiento acelerado en cuanto a las enfermedades de salud mental se estén presentando más a las instalaciones de salud e incluso también enfocado también a nivel del crecimiento de los trastornos del desarrollo a nivel de la población infantil, cuanto al lenguaje cognitivo, socialización, que también tenemos secuelas aparte de esta pandemia que vivimos en el 2019-2020. Muy bien, ese aspecto, Hermes, es importante que lo trataras, porque realmente también los niños se vieron afectados y en la parte de la socialización, evidentemente, hay secuelas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy de parte del Instituto Claustro Gómez. Espero verlos el próximo domingo. Gracias por la atención y por la intervención. Que tengan feliz domingo. Feliz domingo. Gracias. 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 Gracias.